sin Dios, sin esperanza. Apartado de ti, oh Cristo, en ignorancia. Me diste vida estando muerto en mis pecados. Eres tan misericordioso, me amaste tanto. Celebro el día en que escuché tu verdad y conocí al único Dios que puede salvar. Me hiciste justo ante tus ojos, Señor, por tu muerte y por tu muerte en la cruz. Hoy puedes ser tu amigo herido, fuiste por mi rebelión. Por tu sangre tengo poder. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Nueva era tu presencia, adorarte Vamos a ver una enseñanza que tiene por título El cristiano y la culpa. El cristiano y la culpa. Si te gusta anotar, pues ya tienes el título. Y bueno, creo que ya saben que a mí me gusta comenzar siempre con una pregunta con la intención de reflexionar. ¿Alguna vez ustedes han sentido culpa? ¿Sí? De vez en diario dicen unos, ¿ok? ¿Por qué sentimos culpa? ¿Vale? Porque pecaron, porque hicieron algo malo. Muy bien. Una explicación puede ser la siguiente. Cuando sentimos culpa es porque no hacemos lo que teníamos que hacer, ¿verdad? O porque hacemos algo que no teníamos que hacer. Cuando éramos pequeños, más pequeños, de manera natural, al hacer algo indebido, que ya como nos decía la hermana, pues pecado, nos escondíamos o le echábamos la culpa a alguien más, ¿sí o no? Llegaba tu mamá y decía, ¿quién tiró esto? Sabe, mi hermano, ¿no? Bueno, creo que todos somos conscientes que nadie nos enseñó a pecar. ¿O alguno de ustedes, su papá le enseñó a pecar? No, ¿verdad? Es algo natural en nosotros. De manera natural pecamos. Es una condición que tenemos. Entonces, todos hemos pecado y una de las consecuencias que trae el pecado es la culpa. ¿Sale? Y la verdad es que podemos estar agradecidos por los sentimientos de culpa, porque cuando sentimos culpa, esto nos lleva a buscar el perdón, ¿sí? Y yo les decía, creo que a todos nosotros, a nadie nos enseñaron a pecar, pero lo que sí espero que muchos de nuestros padres hayan hecho fue enseñarnos a pedir perdón cuando hacíamos algo malo, ¿sí o no? No grites, si ofendías a alguien te decía, ve y pídele perdón, ¿sí? Y yo digo, cuando hacíamos algo malo, porque tal vez a ti como a mí nos decían que era algo malo, nuestros padres no nos decían que era pecado, ¿verdad? Pero ¿estás de acuerdo que sí era pecado? ¿Sale? Bueno, también puede haber por ahí algunos casos donde a algunas personas cuando eran pequeños sus papás no les decían nada, ¿no? Entonces, si a ti tus papás te corrigían, dale gracias a Dios porque lo hacían por amor a ti, aunque no conocían a Jesús. ¿Sale? El Señor a todos nos ha dado su ley en nuestro corazón. Y aunque nadie nos diga que hay algo malo, nosotros sabemos que hay algo malo en nuestro interior. ¿Sí? Por esa razón, todas las personas a lo largo de la historia en algún momento voltean al cielo buscando respuestas, porque saben que hicieron algo malo. ¿Sí? Y bueno, yo en varias ocasiones te he dicho que como cristianos no podemos andar o vivir basándonos en sentimientos y emociones, ¿sale? Y espero que la enseñanza del día nos ayude a todos a lidiar con la culpa, ¿sí? Y cuando digo lidiar, me refiero a actuar de la manera correcta.
Ya empezamos preguntando y todos contestamos que hemos sentido culpa, ¿verdad? Nos hemos identificado como culpables. Por esa razón, el día de hoy el tema es el cristiano y la culpa. Porque también es claro que hay muchos que sienten culpa, pero de ahí no pasa. ¿Sale? Y es lo que nosotros podríamos decir o identificar como remordimiento. Hay gente que le remuerde la conciencia, el Pepe Grillo que tienen todos, ¿verdad? De que algo hicieron mal. ¿Sí? Entonces es una situación delicada porque llega el sentimiento de culpa y no hacemos nada. Seguimos en lo mismo. ¿Sí? ¿Cuántos pasaron por esto o están pasando por esto? ¿No? Está ahí el sentimiento de culpa. El tema, mis hermanos, y espero que es a donde lleguemos todos, es que si no actúas, si no haces algo, las cosas no van a cambiar y vas a seguir en lo mismo. ¿Sí? Espero que conforme avance la enseñanza, esto que te acabo de decir, nos quede claro y todos aprendamos a lidiar con la culpa. ¿Sí? Entonces vamos a orar, vamos a dar gracias rápidamente para poner en manos de Dios esta enseñanza. Entonces, damos gracias. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das para escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a todos a escuchar atentamente este mensaje, Señor, a recibirlo y a ponerlo por obra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a todos a tener entendimiento y sobre todo a poner por acción todo esto que tú nos vas a hablar el día de hoy, Señor. Ayúdame, Señor, y ayuda a mis hermanos a tener atenta su mente y su corazón a recibir esta palabra que viene de tu parte, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ya quedamos en claro que todos hemos sentido culpa, ¿verdad? ¿Cuántos han sentido también remordimiento? También, ¿verdad? ¿Cuántas veces tuvimos que pasar por esto antes de llegar a Cristo? A veces fueron noches interminables, ¿no? Sabiendo que estábamos mal, pero no pasaba nada. ¿Sí? La verdad es que creo que en general todos nosotros una y otra vez caíamos en acciones, pensamientos inapropiados, es decir, en pecado tras pecado, ¿sí? Y sabíamos que había algo mal y había ese deseo en nuestro corazón de que las cosas cambiaran, de que no siguiéramos en lo mismo, ¿sí? Creo que buscamos 1001 maneras para dejar vicios, ¿sí o no? Para dejar de lado esos pensamientos y esas acciones malas o inapropiadas que, bueno, como cristianos ya sabemos que son pecados, sin lograr cambios o resultados positivos. Podríamos decir que vivíamos en un ciclo continuo. Culpa, remordimiento, pecado. Culpa, remordimiento, pecado. Y ahí estábamos, ¿sí o no? Sobre todo cuando nos empezaron a predicar el Evangelio, decíamos, sí quiero cambiar. Pero es importante que reflexionemos si hemos salido de ese ciclo, ¿sí? En esa búsqueda que te decía, pues buscamos la solución, respuesta, pero la verdad es que únicamente alcanzamos paliativos o curas temporales, ¿sí? Tal vez te acercaste a una ideología, a una religión, o escuchaste algún motivador que te hablaba de perdonarte a ti mismo. ¿Sí has escuchado algo así? Perdónate a ti mismo, sana tu interior, busca la iluminación. Somos seres de luz, ¿sí? ¿Qué piensas de todo esto, hermano? Bueno, yo te digo algo, todo eso no viene de Dios, ¿sí? Por eso debemos de tener cuidado, o podríamos decir, mejor dicho, mucho cuidado. Hay cosas que suenan bien y hacen sentir bien a la gente. Hay gente que se especializa en compartir estos mensajes motivacionales haciendo que suene bien, que sea atractivo, pero la verdad es que no es lo que la gente necesita. ¿Qué es lo que la gente necesita? A Cristo. Necesitamos el Evangelio, necesitamos su palabra. Esa es la única manera en que podemos ser transformados, mis amados. Para nosotros como cristianos, Cristo es suficiente. No necesitamos nada más, ¿sí? Tristemente, y creo que ya es algo que todos sabemos, hay falsos maestros, hay falsos evangelios que hacen lo mismo que las ideologías y o religiones del mundo. Dan paliativos a la gente, ¿sí? Les dan lo que quieren escuchar. Mensajes que los hacen sentir bien, que los hacen reconciliarse consigo mismos con una embarradita de Biblia, ¿sale? Eso no es la que la gente necesita. Allá afuera hay buenos motivadores, buenos oradores. La verdad es que tú ves hasta en internet esos videos tan producidos, ¿no? Y dices, wow, ese cuate qué bien hable, ¿no? Pero envían un mensaje que está centrado únicamente en los hombres,
en lugar del mensaje que salva, que es el que todo mundo necesita. Todos necesitamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente lo rechaza todavía, ¿verdad? Entonces, para muchos de nosotros hubo intento tras intento y podremos decir que fracaso tras fracaso en cambiar. Porque muchas veces podemos hacer el esfuerzo humanamente hablando de cambiar. Pero con el tiempo nos damos cuenta que no es suficiente, ¿sí? Gracias a Dios muchos de nosotros escuchamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la verdad es que no nos gustó, ¿a poco no? Porque fuimos confrontados con nuestro pecado. No fue sencillo, pero el Espíritu Santo nos ayudó. Y en esa desesperación que todos sentimos, poco a poco la palabra fue trabajando en nosotros hasta que llegamos al arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias por esto? Amén, ¿verdad? Que ya estamos en la fe del Hijo de Dios. Entonces, creo que todos estamos conscientes que el Evangelio no es popular, ¿verdad? Y no es popular porque no es agradable. ¿A quién le gusta que le digan sus verdades? Que le digan que está mal, que lo que hace está mal, que está en pecado. Entonces, el Evangelio es el mensaje que todos necesitamos, es el mensaje que nadie quiere, pero es un mensaje necesario porque nos confronta y nos muestra nuestra condición. Y sobre todo, ¿sabes qué? El Evangelio nos muestra la gran necesidad que tenemos. Todos necesitamos a Cristo. La gente allá fuera de este lugar busca algo agradable, algo que les haga sentir bien, algo que les haga sentirse buenos y algo que los haga sentirse especiales. Entonces, mis amados, antes de ser cristianos, lidiamos con la culpa y el remordimiento, ¿sí? Ahora, quienes hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús, debemos de estar seguros de estar libres de culpa, mis amados. Así debe de ser. Si tú ya has creído en Jesús, estás libre de culpa. Que dice la palabra que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, al momento que una persona se vuelve del pecado para poner su fe en Jesucristo, su pecado le es perdonado. Y de eso no debe de quedarnos lugar a dudas, ¿sí? Entonces, vamos a entrar en esta parte de la enseñanza donde vamos a hablar del arrepentimiento, ¿sale? Ya vimos la introducción, estuvimos hablando de la culpa y el remordimiento, ¿sale? Y quiero que hoy profundicemos en el arrepentimiento. El arrepentimiento es parte de la fe que conduce a la salvación, ¿sí? Por eso es importante, mis amados, que prediquemos la verdad, que prediquemos el verdadero evangelio, que llamemos al arrepentimiento de pecados y la fe en Cristo Jesús. Eso no debemos de dejar de hacerlo nunca, ¿sí? Entonces vamos a ver a continuación 3 versículos que nos llaman al arrepentimiento, ¿sí? Y como es evidente, si hay alguien aquí que no se ha arrepentido, le pedimos a Dios con todo el corazón que traiga convicción de pecados y lo alentamos a que no espere más y corra a los pies de Cristo Jesús para alcanzar perdón y salvación, ¿sale? Vamos a comenzar con Mateo capítulo 3, versículo 2, por favor. Mateo capítulo 3, versículo 2. Voy a leerles 3 versiones. La primera es la Biblia de las Américas. Aquí dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Acercado, ¿verdad? Dije acercado. Palabra de Dios para todos dice, Él decía, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. Y la traducción lenguaje actual dice, vuélvanse a Dios, porque muy pronto su reino se establecerá aquí. ¿Quién está diciendo esto? Juan el Bautista, ¿verdad? Este primo de Jesús estaba haciendo un llamado al arrepentimiento, ¿sí? Lo que leímos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Rey de Reyes, Señor de Señores, estaba a punto de entrar a escena en la historia, ¿verdad? En esta historia maravillosa en la que tú y yo formamos parte, ¿no? Quienes hemos alcanzado la salvación, formamos parte de esta historia interminable, ¿sí? La verdad es que Jesús no podía reinar, no reinaría y no reina sobre todo aquella gente que sigue aferrado a sus pecados, ¿sí? Si tú estás aquí buscando a Jesús y no haces de lado tu pecado, Él no va a reinar en tu corazón, ¿sí? Porque el pecado ocupa el lugar que le corresponde a Dios.
¿sí? Hay gente que vive obsesionada con su pecado, ¿no? Algún vicio, algunas cuestiones que, digo, no vamos a entrar en detalles, pero creo que todos somos conscientes de lo que es el pecado, ¿verdad? El pecado es todo aquello que ofende a Dios, ¿sí? Entonces, vamos a ver estos versículos porque quiero que tengamos en claro lo que es el arrepentimiento. Y espero que todos nosotros que decimos ser hijos de Dios estemos seguros de haber cambiado nuestra manera de pensar, ¿sí? Que nosotros sea evidente ese cambio de dirección, ¿sale? No vamos a poder lograr esto si no confesamos y abandonamos nuestros pecados, ¿sí? El mensaje hace más de 2000 años fue arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el mensaje que predicamos el día de hoy. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos está aquí, ¿sí? En ese entonces, así como te lo digo en estos momentos, el llamado es a dejar el reino de tinieblas por llegar al reino de los cielos, al reino de Dios. ¿Sale? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver otro versículo, Mateo 4:17. Aquí vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo pues haciendo este llamado, ¿no? Y creo que hay que poner atención si realmente somos hijos de Dios. Mateo 4:17. Igual, te voy a dar, bueno, aquí nada más te voy a dar dos versiones. La Biblia de las Américas dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Palabra de Dios para todos dice: desde entonces Jesús comenzó a anunciar, cambien su manera de pensar y de vivir porque el reino de los cielos ya está cerca, ¿sí? Aquí que es importante resaltar, aquí ya no es Juan el Bautista, aquí es Jesucristo mismo haciendo este llamado al arrepentimiento, ¿sí? Y en estas dos versiones podemos ver, bueno, encontramos una parte donde dice que renovemos nuestra manera de pensar. Para renovar nuestra manera de pensar es renovar nuestra mente, ¿sí? Tener una moral acorde a lo que el reino de los cielos demanda, ¿no? ¿Sí? Entonces, el llamado es el mismo, no ha cambiado. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Jesús, ¿sale? El llamado no es este. Acéptate tal y como eres, perdónate a ti mismo, pues Dios sabe todo de ti y aún así Él te acepta, porque Dios es amor. ¿Verdad que ese no es el Evangelio? ¿Suena bien? ¿A poco no? Entonces, espero de verdad que estemos convencidos de lo necesario que es el arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de verdad de nuestros pecados, ¿sí? Porque no debemos de tener un conocimiento teórico de la palabra. Estas palabras de Jesús que acabamos de leer en Mateo deben ser ley para nuestras vidas. No debemos dar el más mínimo espacio a otros evangelios, por muy populares, por muy bonitos que se escuchen, o por lo bien que nos hagan sentir, ¿sí? Si me permites, yo te quiero dar un consejo. Si suena bien y te hace sentir bien, aguas, no es de ahí, ¿sale? Solo las palabras de Jesús son verdad, ¿sí? La palabra de Jesús nos va a confrontar y eso todos lo sabemos. A veces venimos a este lugar y escuchamos un mensaje que nos hace trizas, ¿sí o no? Pero en el fondo hay paz en nuestro corazón porque sabemos que estamos en el camino correcto, ¿sí? Entonces, el arrepentimiento siempre nos va a llevar a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Jesús, a través de su palabra, a través de la obra del Espíritu Santo, nos da una mente renovada. Y el mismo Espíritu Santo que ya mora en nosotros nos guía a vivir de manera correcta. Por esa razón es evidente cuando alguien ya es hijo de Dios. Porque cualquiera de nosotros puede decir que es hijo de Dios. Pero si sigue viviendo de la misma manera, pues ¿cómo le hacemos, no? Ahora vamos a Hechos 3:19, por favor. Hechos capítulo 3, versículo 19. Aquí es el otro ejemplo del llamado al arrepentimiento, Hechos 3:19. Igual voy a leer dos versiones y es para que nos quede claro, ¿no? Dice la Biblia de las Américas: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. ¿Sale? Palabra de Dios para todos dice: por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir, vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. ¿Sí? El llamado es: arrepiéntete y corrige el rumbo para que tus pecados sean borrados.
¿sí? Para que tus pecados sean perdonados. Yo te he venido diciendo en esta enseñanza que esto es lo que todo hombre necesita, sin importar dónde viva, a qué se dedica, tenga mucho o poco dinero. Esto es lo que necesita toda persona. Y nosotros, al igual que los apóstoles, debemos de predicar el evangelio que llama al arrepentimiento, ¿sí? No un evangelio que te llama a perdonarte a ti mismo, a aceptar a Jesús, ¿verdad? Como si fuera algo, como si fuera Él ahí tocando a tu puerta de, ay, déjame entrar a tu corazón, ¿no? O sea, no, eso no es bíblico, ¿sí? Jesús es el Señor, Él reina, Él gobierna por sobre todo. Entonces, lo que necesita la gente es reconocer el pecado y apartarse de él. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Necesitamos presentarle a la gente a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, tíos y abuelos, al Dios de la Biblia, al único Dios verdadero, ese Dios que las Escrituras nos demuestran que es santo, 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 perfecto, puro, justo, eterno, soberano, ¿sí? Ese es un problema en nuestros tiempos, mis hermanos. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero no conocen a Dios, no conocen a Cristo. Quieren un Dios a su medida, ¿verdad? A su manera. La verdad es que de esta generación, bueno, y a lo largo de la historia, el problema del ser humano es ese, un corazón idólatra. A veces hay gente que pone primero a su esposa que a Dios, a sus hijos que a Dios, al trabajo antes que a Dios. Nosotros debemos poner a Dios siempre en primer lugar, hermanos, ¿sí? Y mientras más le conozcamos, más temor tendremos de su santo y de su santo nombre, ¿sí? Entonces, solo cuando sabemos quién es Dios y reconocemos nuestros pecados, podemos pasar de la culpa, del remordimiento, al verdadero arrepentimiento, ¿sí? Cuando entendemos que por nuestros pecados estamos apartados de Dios, es cuando surge en nuestro corazón o nuestro ser la necesidad y deseo de que todos nuestros pecados sean borrados. Y créeme, nada produce más paz que saber que hemos sido perdonados por Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, los pecadores deben tener convicción de sus pecados. Solo así podrán clamar por perdón al Señor. ¿Sale? ¿Cuántos de aquí se saben pecadores? ¿Verdad? Clamamos a Dios por perdón y Él nos escuchó y nos respondió. Y lo único que hubo que hacer fue depositar toda nuestra confianza en Jesús, ¿sí? No nos pidió nada a cambio, ¿verdad que no? Nada más fe. Y esa fe la da Él mismo a través de que podamos escuchar su palabra. Entonces, te decía que hay un problema en la iglesia de este tiempo, y es que muchos quieren los beneficios de estar identificados con Cristo sin hacer de lado su pecado, ¿no? Este tipo de personas son aquellos que viven un cristianismo lleno de religiosidad, donde por medio de las obras, acciones, calman su conciencia, pero no hay paz en su corazón. Y esa es una triste condición. Si no te arrepientes verdaderamente de tus pecados, no habrá paz en tu corazón. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno. Ya vimos 3 versículos que nos muestran el llamado al arrepentimiento. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Llamar al arrepentimiento a todos aquellos que no lo han hecho. ¿Sí? Ahora vamos a desglosar un poquito más qué es el arrepentimiento. ¿Sí? Y voy a comenzar diciéndote que arrepentimiento no es llorar, no es sentirte mal, ¿verdad? ¿Cuántas veces lloramos pero no nos arrepentimos? ¿Verdad? Hay quienes son expertos en llorar para calmar las cosas, pero siguen igual, ¿no? Por ejemplo, un niño, dicen por ahí que le toman la medida a los papás, ¿no? Hacen algo malo y lo oye, papá, perdón, y ya, el papá dice, bueno, ya se arrepintió. No, nada más lloró. ¿Por qué te das cuenta que no se arrepiente? Porque a los pocos días ya está haciendo lo mismo. ¿Sí o no? Bueno, luego también hay unos ya más grandotes que siguen haciendo lo mismo, ¿verdad? No nada más los niños. Algo es cierto, ¿no? Las consecuencias de nuestras acciones llegan y podemos llorar todo lo que queramos. Y aún en esos momentos clamar a Dios por perdón. Pero si no hay un verdadero arrepentimiento, una verdadera convicción de pecados, nada sucederá. Seguiremos igual.
¿Sí? ¿Sí queda claro? Bueno. Bueno, también eso es, esto no lo traía anotado, pero el arrepentimiento no debe ser guiado por las emociones, ¿no? Como se da en muchos lados, ¿no? Nos dan un mensaje así, ay, y luego hacen ese llamado al arrepentimiento, ¿no? Hace tiempo les dimos una serie de enseñanzas, ¿no? Que explicaban este proceso de la salvación, y es algo personal, hermanos, el arrepentimiento, ¿no? Es entre tú y Dios. Tú no puedes decirle a alguien, ven, arrepiéntete y repite después de mí para que tus pecados sean perdonados. Eso no, pues hace sentir bien, pero no es lo correcto, ¿sí? Bueno, ya, paréntesis cerrado, ¿sale? Arrepentimiento no es pedir perdón, ¿no? O sea, espero que no nos vayamos a confundir, ¿no? Te decía al inicio, ¿no? A muchos de nosotros, nuestros papás, muy seguramente nos enseñaron a pedir perdón, ¿no? El problema es que el pedir perdón en ocasiones se puede volver algo automático, algo no sincero, ¿no? ¿Sí me entiendes? Digo, tu mamá te enseñaba a pedir perdón, ¿no? Y pues tú le decías, sobre todo cuando tenía la chancla ahí en la mano, ¿no? Pídele perdón a tu hermano. Sí, mamá, perdón, y ya, no lo vuelvo a hacer. Llore y llore, ¿no? ¿Sale? Pero vamos a lo que dice la Biblia, ¿no? Vamos a 1 Samuel 15, 24 al 31. Aquí vamos a ver cómo Saúl confesó su pecado, imploró perdón, pero no se arrepintió. ¿Sale? 1 Samuel, capítulo 15, 24 al 31. ¿Ya lo tienes? Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y escuché su voz. Ahora pues, te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Versículo 31 dice, volvió Samuel tras Saúl y adoró al Señor. ¿Sale? Saúl era bueno para tener excusas y explicaciones, para justificarse. ¿Sale? Y eso es algo evidente en alguien que no se ha arrepentido. Aquel que se ha arrepentido acepta las consecuencias de sus acciones. ¿Sí? Es que te grité porque tú me hiciste sentir mal. Es que te ofendí porque tú me ofendiste primero. ¿Sí me entiendes? ¿Sí nos queda claro? Esa es una señal de alguien que no se ha arrepentido. ¿Sale? Aquí vemos que el profeta se entera de su desobediencia y le dice y desecha a Saúl. ¿Sí? Entonces, espero que ninguno de nosotros quiera ser desechado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Arrepentirse. Ya no justificarnos, arrepentirnos, ser responsables de nuestras acciones. ¿Sí? Algo más que podemos ver en Saúl es que él acomodaba las cosas a su conveniencia, ¿no? Veía los mandamientos del Señor y los acomodaba como él prefería, ¿no? Hacía lo que le parecía mejor en vez de hacer lo que Dios le había dicho que era mejor. ¿Sale? Aparentó arrepentirse y clamó a Samuel que no le abandonara. ¿Eso qué es? Remordimiento. ¿Sí? Ese lloriqueo, esa manera de pedir perdón automática. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué podemos aprender? Que Saúl no había renovado su pensamiento y su manera de vivir. Conocía a Dios, alababa a Dios, adoraba a Dios, servía a Dios, pero no le obedecía. ¿Sí? ¿Tú conoces a alguien que se la pasa justificando? ¿Sí?
¿Eres tú acaso alguien que se la pasa justificándose? Una y otra vez en lo mismo. Te justificas y le echas la culpa a los demás. ¿Sale? Que Dios nos ayude a no estar en esta condición, ¿verdad? ¿Qué da evidencia de un verdadero arrepentimiento? Pues la obediencia. Acabamos de ver en este ejemplo que Saúl lo que hacía era justificarse. No obedecía a Dios, hacía lo que él quería, hacía lo que le convenía. Y después se decía arrepentido. ¿Sí? ¿Qué tanto tú y yo obedecemos a Dios? ¿Qué tanto estamos dispuestos a obedecer a Dios? ¿Obedecemos a Dios cuando nos conviene? ¿Obedecemos a Dios cuando alguien más nos está viendo? Mira, vamos unos versículos atrás. 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sale? ¿Sí queda claro este punto? Otro punto es que arrepentimiento no es sentirte mal. Mira, acompáñame a Mateo 27, versículos 3 al 5. Ahí vamos a ver la historia de Judas Iscariote. ¿Sale? Él se mostró arrepentido, pero no fue un arrepentimiento correcto, no fue un arrepentimiento conforme a lo que Dios nos instruye. Mateo 27, versículo 3. Voy a leerlo en dos versiones, igual. Primero en la Biblia de las Américas. ¿Ya lo tienes? Dice: entonces Judas, el que había entregado a Jesús, viendo que Jesús había sido condenado, fíjate cómo dice esta versión, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. ¿Sí? ¿Sí te diste cuenta cómo dice que sintió remordimiento? Tal vez en tu versión dice arrepentimiento. ¿Sale? Mira, y en la versión traducción lenguaje actual dice: cuando Judas supo que había condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por haberlo traicionado. Entonces fue a donde estaban los sacerdotes principales y los líderes del país. Les devolvió las 30 monedas de plata y les dijo: he pecado contra Dios porque entregué a Jesús y Él es inocente. Ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa? El problema es tuyo. Entonces Judas tiró las monedas en el templo y fue y se ahorcó. ¿Sale? Entonces, arrepentimiento no es sentirte mal. ¿Sí? Te puedes sentir mal por tu pecado, darte cuenta que hiciste mal. ¿Qué fue lo que le faltó a Judas? Ir con el Señor, confesar sus pecados con el Señor. ¿Sí? Digo, podríamos profundizar más en esta parte, pero hasta ahí espero que nos quede claro, ¿sí? Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento es la renovación de la mente a través de la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a Romanos 12:2, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Ya lo tienes? Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Ahí está otra vez, ¿sí ves? Renovar tu mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que es cristiano, un auténtico cristiano que ha pasado por el arrepentimiento, no sigue las modas y prácticas pecaminosas de este mundo. ¿Sí? Sencillo. No vives como el resto de la gente, no haces lo que el resto de la gente. ¿Sí? Un cristiano se rige por la palabra de Dios en todas las áreas de su vida. Pone a Dios en primer lugar y lo obedece. Un cristiano, pues se llama cristiano porque tiene a Cristo como Señor.
¿sí? Porque imita a Cristo, porque le obedece sin pretextos, sin reparar, sin justificarse, con dedicación, con entrega y entendimiento. ¿Por qué? Porque es lo mejor para Él. Nada va a traer más bendición a tu vida que obedezcas a Dios. Nada va a traer más bendición a nuestra vida que hagamos lo que Dios dice. Lo acabamos de ver en el ejemplo de Samuel. Tenemos que renovar nuestra mente y dejar de estar poniendo pretextos, ¿sí? La única manera de renovar este entendimiento es dejar de pensar como los hombres. ¿Como quién tenemos que pensar? Como Dios, como Jesús. Isaías 55:8, por favor, acompáñame. Isaías 55:8. Aquí vamos a ver lo que declara nuestro Señor. Fíjate cómo dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Queda bastante claro, ¿no? ¿Quién tiene un pensamiento más elevado? Dios. Simple y sencillamente, ¿no? Si tú te arrepientes, tu mente será renovada y ya no pensarás como el resto de los hombres. ¿Como quién empezarás a pensar? Como Dios. ¿Sí? Debemos de pensar como nos enseña la Biblia. Filipenses 4:8, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿En qué tiene que estar ocupada nuestra mente? En la palabra, ¿sí? No que si, ¿cuál es el último chisme de moda? Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar, ¿sí? Pensar en lo que... tú debes de ocupar tu mente en reflexionar en la palabra, vivir en la palabra, gozarte en la palabra, para que no des cabida a otras cosas, ¿no? Por ahí hay un dicho, ¿no? Que la sociedad ¿cómo? Bueno, los ociosos nada más están ahí, los de ociosos, ¿verdad? Y se ocupan en cosas que no ayudan en nada. Ya me vi como el punto es ese, ¿no? La idea es esa. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra mente sea renovada? O sea, nos arrepentimos y nuestra mente, tenemos que pensar en la palabra, en todo lo que es bueno, justo, en todo eso meditar, ¿verdad? En las profundidades de la riqueza que encontramos, de la sabiduría de Dios que encontramos en la Biblia, ¿no? Entonces, vamos a crecer y a madurar si estudiamos la Biblia diariamente. 1 Tesalonicenses 5:21 dice: antes bien, examinándolo todo cuidadosamente, retened lo bueno, ¿sí? Antes bien, examínalo todo, de manera cuidadosa, reteniendo lo bueno. En la palabra vas a encontrar consejo para cualquier situación que tú estés enfrentando, para sanar cualquier situación, para lo que venga más adelante, ¿sí? Entonces, mi hermano, antes que el Netflix o el Facebook, debe estar la palabra, la oración y la convivencia con tu familia. ¿Sale? Acuérdate, no estar de ociosos. Ya me salió. ¿Sí? Tenemos que ocuparnos para que el Evangelio realmente transforme nuestras vidas. Si nosotros tenemos una mente renovada, nuestro carácter será transformado poco a poco, ¿verdad? La palabra dice que tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto, la estatura de Cristo. Y esto solo es posible a través de que nuestra mente sea renovada, ¿no? Y de esta manera nuestra vida podrá ir cambiando, ¿sí? Si nosotros nos hemos arrepentido, tenemos a Cristo como Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros, día a día iremos teniendo cambios en nuestra vida, ¿no? Y esto confirma lo que dice la palabra, ¿no? Que todo lo que encontramos en ella, todos los consejos, todas las exhortaciones son buenos para nosotros, es agradable y perfecto, acorde a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que conocer cada vez más a Dios, entender quién es Él y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. A través de su palabra Él se revela a nosotros,
¿sí? Se revela en nuestro interior. Y aunque somos conscientes de que somos pecadores, su amor nos consume. Su amor nos apacienta, su amor nos dirige, nos corrige. ¿Sale? El amor de Dios tiene los siguientes efectos en nosotros. Su amor nos constriñe. Acompáñame a 2 Corintios 5:14. Todos somos conscientes de esto, ¿verdad? Que somos pecadores. ¿Sí? Bueno, les pregunté cuando andan buscando, por eso no me contestan. 2 Corintios 5:14. ¿Ya lo tienes? Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Aquí el apóstol estaba asombrado del amor de Cristo. ¿Tú estás asombrado por el amor de Cristo? ¿Sí? ¿Te abruma su amor? El saber que a pesar de ser un vil pecador, Él te amó de tal manera que envió a su Hijo. Esto es lo que, por eso dice, pues el amor de Cristo nos apremia, nos constriñe, ¿sí? Cuando uno tiene esto en su corazón, sí o sí sirve al Señor, ¿sí? Y al igual que el apóstol, le sirve y le honra como algo, como una motivación para su día a día. ¿Qué te motiva a ti en tu día a día? ¿El ser famoso? ¿El ser youtuber? ¿Al tener 5 casas? ¿Qué te motiva, hermano? ¿Tienes esta misma motivación que el apóstol? ¿Servirle, predicar? Está para reflexionar, ¿a poco no? El amor de Dios nos renueva. 2 Corintios 4:16. Estas son las consecuencias. Después de habernos arrepentido, el amor de Dios nos da esto en nuestra vida. 2 Corintios 4:16. Dice, por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día a día. O sea, en pocas palabras, el cuerpo se va cansando, pero el espíritu se fortalece. ¿Sí o no? Cada día somos más fuertes por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿no? El cuerpo se va cansando, van saliendo canas, nos vamos arrugando, pero hay un deseo, ¿verdad?, por ser fortalecidos en Jesús, ¿sí? El amor de Dios nos transforma. 2 Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Sí? Si tú te has arrepentido genuinamente, este cambio, esta transformación es evidente. Y podemos tener ya nuestro rostro descubierto y estar delante de la presencia de Dios porque somos perdonados, porque nos sabemos perdonados, porque hemos creído en su palabra. ¿Sale? El amor de Dios nos purifica. 1 Pedro 1:22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas por un amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, acabamos de ver que por su amor somos transformados. Nuestros pensamientos son renovados. Estos nuevos pensamientos van transformando nuestra vida. De manera que poco a poco somos conformados cada vez más como Cristo. ¿Sale? Como ya te lo decía hace unos momentos, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ese debe ser nuestro objetivo, ¿sale? Nuestra meta en la vida es ser cada día más como Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Es un don de Dios dado a todos los hombres pecadores que reconocen sus faltas, ¿sí? ¿Qué efectos tiene el arrepentimiento genuino? Pues a través del Espíritu Santo somos capaces de transformar es transformado nuestro corazón y deja ser de piedra a ser un corazón de carne, ¿sí? Teniendo este corazón de carne, es en aquella manera en que podemos recibir la ley de Dios. Y a través de esta ley
somos conformados cada vez más a Cristo. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Antes teníamos un corazón de piedra. Nos hablaban de Jesús y decíamos, ay, sí, cómo no, cuando ya esté viejito, ¿no? Ahorita no, chavo, venga mañana, ¿no? Entonces, el arrepentimiento es la renovación de nuestro pensamiento y nuestra manera de vivir por la palabra de Dios. ¿Sale? Ya lo dije más bonito. ¿Sí? Entonces, quería que viéramos primero qué es el arrepentimiento y espero que nos haya quedado claro. ¿Sí? Y quienes ya se han arrepentido verdaderamente de sus pecados, pues tengan esa certeza, esa seguridad, ¿no? Así nos dice la palabra, ¿no? Que a quienes somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos afirma que somos hijos de Dios, esa seguridad de nuestra salvación. ¿Sí? Entonces, la enseñanza se llama El cristiano en la culpa. Ahora vamos a hablar de la culpa. ¿Sale? ¿Hay culpa en tu vida todavía, mi hermano? ¿Hay algo que te haga sentir culpable todavía? Digo, no debemos de olvidar que aquella mentirilla blanca que dijimos cuando teníamos 3 años es razón suficiente para enviarnos al infierno. Eso también ya lo hemos dicho, ¿no? Porque esto es lo que Dios exige o demanda a través de su santidad, de todo lo que Él es. Dios no puede estar cerca del pecado, mis hermanos. Dios no tolera el pecado. ¿Y sabes qué? Nosotros debemos de hacer lo mismo. Debemos de hacer este llamado al arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Y no nos vamos a cansar. Es lo que necesitamos. Y si ya lo hemos alcanzado, recordarlo nos lleva a la gratitud, nos lleva a la obediencia. ¿Sí? En Cristo Jesús, todos los pecados son perdonados. ¿Cuántos saben eso? Aún los más viles, ¿no? Así haya alguien aquí en este lugar que haya matado a alguien, si se arrepiente de sus pecados, puede alcanzar la salvación. ¿Verdad que sí? Suena locura, ¿a poco no? La gente allá afuera no cree esto. Pero todos los pecados son perdonados. Acompáñame a 1 Corintios 6, versículo 9. Esta palabra nos recuerda todo lo que hasta es perdonado y nos da una manera de dar gracias. Mira, dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? ¿Sí? O sea, no es necesario que hayas matado a alguien. Dice, y el Señor Jesús en Mateo no lo enseña, ¿no? O sea, odiar a alguien es como si lo mataras, pensar mal de alguien. ¿Sale? Entonces, así es el Evangelio, hermanos, nos pone nuestro justo en el lugar correcto. Eso no me voy a cansar de decirlos. Son cosas que no nos gustan, que no suenan bien, pero es lo que somos. Somos pecadores y necesitamos de Cristo Jesús. ¿Sí? La salvación es por gracia, mis hermanos, y la gracia perdona. La gracia, la hemos explicado muchas veces, es un regalo inmerecido. No merecíamos el perdón de nuestros pecados, pero Dios se place. ¿Sí? Y más que nada, pues debemos estar conscientes que le costó la vida de su hijo, de su único hijo, ¿no? De su hijo amado. Y es en este entendimiento que sabemos que, aunque ya somos salvos, podemos seguir pecando. Ya no pecamos de manera deliberada. En ocasiones tropezamos, nos ensuciamos en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. Pero un cristiano verdadero, cuando peca, regresa a los pies de Jesús. ¿Sí? Dios nos ha prometido el perdón, aun cuando pecamos. 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. ¿Sí? Para que no pequéis. Y si alguno peca,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Esto debemos de tenerlo en claro, no es una carta para que andemos pecando, ¿verdad? Pues al cabo el Padre me perdona. No, ¿no? Vamos a estar como ese niño que decíamos al principio, ¿no? Pues sí, ya sabes qué decirle al papá para que lo perdone, no es así. Entonces, ¿estamos conscientes de que todos nuestros pecados son perdonados? ¿Sí? Bueno. Sin embargo, no siempre significa liberación de los sentimientos de culpa. ¿Y te acuerdas que te dije de inicio que no andamos por sentimientos? Bueno. Aun cuando nuestros pecados son perdonados, es posible que todavía los recordemos, ¿no? Y no debemos de olvidar que tenemos un enemigo espiritual, ¿no? Que es el acusador de nuestros hermanos, así como nos enseña Apocalipsis 12:10. Ese es aquel que nos recuerda de manera constante e incesantemente nuestras faltas, fallas y pecados. ¿Sí sabías eso? Ahí está para acusarte. Entonces, si nosotros somos cristianos y en algún momento tenemos sentimientos de culpa, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, confesar nuestros pecados. Y aún aquellos que no se han confesado. ¿Sí? Si tú tienes un sentimiento de culpa, podemos decir que es apropiado porque no has confesado todos tus pecados. O sea, en pocas palabras, muchas veces nos sentimos culpables porque somos culpables. ¿Sí? Acompáñame al Salmo 32, versículos 1 al 5. No sé si recuerdas que lo leímos al inicio de la alabanza. Yo cuando lo vi ahí dije, wow. Dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta que es lo que hay que hacer? Confesar nuestros pecados. Si tú no confiesas tus pecados, serás consumido. ¿Sale? No habrá paz en tu corazón. También tenemos que pedirle al Señor que nos revele cualquier otro pecado que necesite ser confesado, porque a veces nos podemos engañar a nosotros mismos, ¿a poco no? Pues voy todos los domingos a la iglesia, ¿no? Se necesita valor para estar delante del Señor y también se necesita honestidad, ¿no? El Salmo 139, versículos 23 y 24 dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis iniquidades, y ve si hay en mi camino malo, y guíame en el camino eterno. ¿Sale? Tenemos que pedirle al Señor que nos escudriñe, que nos revele algo que esté ahí, orgullo, soberbia, autosuficiencia, y también, pues está también el pecado de menosprecio. Muchas veces nos menospreciamos a nosotros mismos. No, pues es que, ¿no? Nadie me quiere, todos me odian. Tenemos que confiar en la promesa de Dios de que Él nos perdonará nuestros pecados y nos quitará la culpa. ¿Sí? ¿A través de qué? De la sangre derramada de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? 1 Juan 1:9 que dice, te lo sabes, hermano, ¿sí o no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿A quién nos conviene acudir, por así decirlo? Al Padre, a Jesús. Él es fiel y justo, siempre y cuando seamos sinceros, siempre y cuando nuestro arrepentimiento sea genuino. ¿Sí? Salmo 85, versículo 2 dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado. Salmo 86:5 dice, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Y por último, Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A los que andan en qué?
en el Espíritu. Si andas en la carne, ¿qué hay para ti? Condenación, ¿sí o no? Está fácil de entender esto, ¿no? Tenemos que andar en el Espíritu, iglesia del Señor. No andar en la carne, no andar en las emociones, no andar en las corrientes, no andar detrás de las corrientes de este mundo. Tenemos que renovar nuestra mente y nuestra manera de vivir. Tenemos que consagrarnos a Dios. Tenemos que vivir en santidad. Puede haber momentos en que surjan esos sentimientos de culpa sobre pecados ya confesados y abandonados. Esa es una condición peligrosa, ¿sí? El Señor, lo vimos hace unos momentos, es fiel a su promesa de perdonar. Y el Salmo 103 nos dice, mira, versículo 8, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande ¿en qué? Misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Entonces, si en algún momento dado viene a tu vida sentimiento de culpa por algún pecado que cometiste hace 10 años, 5 años, hazlos de lado. No olvides que Jesús, Dios mismo, es fiel y cumple su promesa de perdonar. ¿Sí? Por último, pues pedirle al Señor que restituya el gozo de nuestra salvación. Salmo 51:12. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. ¿Sí? Si hay sentimientos de culpa en tu vida, toda vez que tú ya te has arrepentido genuinamente de tus pecados, pídele al Señor que te restituya el gozo de tu salvación, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, el cristiano vive gozoso. A veces no tendrá que comer, a veces tendrá problemas por todos lados, pero hay gozo en su corazón porque sabe que sus pecados han sido perdonados. ¿Sale? Y este salmo nos habla de eso, ¿sí? El acusador siempre va a estar ahí. ¿Tú crees que Dios te perdona? Seguro, si ayer hiciste esto, si hace 20 años hiciste esto. No creo. La Biblia siempre nos muestra historias de hombres y mujeres con los que trató, ¿no? Y nos sirven de ejemplo. Todos creo que conocemos a David, ¿no? Él pecó terriblemente. La Biblia nos dice que tenía un corazón conforme al de Dios, ¿verdad? Y eso también ya lo hemos explicado, no significa que Dios peque, ¿verdad? Sino que David tenía ese corazón conforme al de Dios porque al pecar reconocía su pecado, ¿sí? Entonces, David encontró la libertad al saberse perdonado y también fue libertado de esos sentimientos de culpa, ¿sí? Entonces, tenemos que ver qué es lo que causa ese sentimiento de culpa en nuestras vidas. También tenemos que estar conscientes que el perdón de Dios es verdadero, que Él es grande en misericordia, ¿no? Entonces, el Salmo 51 nos muestra cómo David confiesa su pecado y ruega a Dios con un corazón lleno de culpa y dolor, ¿verdad? Ese corazón lleno de culpa y dolor es un corazón arrepentido, ¿sí? Nosotros llegamos a la fe a través del arrepentimiento, ¿verdad? Y la palabra dice que nuestros pecados son limpiados una vez y para siempre, ¿sí? Es ese arrepentimiento que nos lleva a la salvación. Pero ya en nuestro diario vivir, vivimos de arrepentimiento en arrepentimiento, porque no hay día que no fallemos, ¿verdad? ¿O soy el único que falla? No, ¿verdad? Todos fallamos. Entonces, la vida del cristiano así es, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe para salvación y arrepentimiento y fe para la renovación de la mente diariamente, ¿sí? Mira lo que dice el Salmo 51, lo puedes leer en tu casa, pero me gustaría que veamos los primeros 4 versículos. Como un corazón arrepentido clama a Dios, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado,
porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Cuál es el resultado de un genuino arrepentimiento? La restauración, hermano, y el gozo, ¿no? ¿Cuántos quieren ser restaurados y gozarse? Todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer de lado todos aquellos sentimientos de culpa. ¿A través de qué? De un arrepentimiento genuino. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. Y ese es el mensaje del día de hoy para nosotros de parte de Dios. Necesitamos confesar nuestros pecados, arrepentirnos verdaderamente y tener fe en Cristo Jesús. Cristo Jesús, se los he dicho, Él no nos va a defraudar. La gente a nuestro alrededor nos puede fallar. Nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros abuelos, lo que tú quieras. En algún momento no van a estar ahí, en algún momento nos van a traicionar, en algún momento nos van a hablar mal. Pero Jesús tiene amor por nosotros. ¿Sí? Ya vimos ahorita lo que sucede en nosotros a través del amor. Nos renueva, nos transforma, nos da fuerzas, ¿no? Decíamos, ¿no? Y a veces ya podemos estar más cansados, pero el Señor nos da las fuerzas. ¿Sí? Entonces, te animo a esto, mi hermano. Si tú ya confesaste tus pecados, si tú en estos momentos le estás confesando todo aquello que no le habías confesado, y hay un arrepentimiento genuino en tu corazón, debes de estar seguro que has sido perdonado. Entonces, deja atrás cualquier sentimiento de culpa. ¿Sí? Déjalo atrás. Recuerda que estamos de paso en esta tierra, que si hemos venido a Cristo, hemos sido hechos nuevas criaturas en Él, ¿no? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. ¿Sí? Entonces podríamos decir aquí que todas aquellas cosas viejas que ya pasaron, pues pueden ser esos recuerdos de nuestros pecados pasados. ¿Sí? En algún momento nos produjeron culpa, pero ya déjalo. ¿A dónde te tienes que centrar ahora, hermano? En Cristo. ¿A dónde vamos? A la eternidad con Él. ¿Qué dice la palabra? Tenemos que tener puestos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. No en lo que hiciste ya, en lo que ya te perdonó. ¿Sí? Mateo 11:30 dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Qué hay que hacer? Creer. ¿No? Arrepentimiento genuino, fe en Jesús, una vida nueva, pensamiento nuevo, un caminar nuevo. ¿Cuál es ese caminar? Detrás de Cristo Jesús, de nadie más. No hay que desviarnos, hermanos, ni a izquierda ni a derecha. ¿Sí me entiendes? En el Señor hay descanso, mis amados. Debemos de buscar, pues debemos de pedirle al Señor que nos traiga ese gozo de nuevo a nuestro corazón, si es que le hemos dado cabida al sentimiento de culpa, a ese sentimiento de culpa que a veces nos quita el sueño, ¿no? En el amor de Dios hay descanso y gozo. Si no te has arrepentido, pues arrepiéntete para que te goces como nosotros. Si el gozo de tu vida se ha apartado por sentimientos de culpa, pues vuélvete al gozo. Confiesa que es pecado de incredulidad. La palabra dice que Él te perdona. ¿Por qué no lo crees? ¿Hay algo que estorba ahí? ¿Algo que quieras hacer todavía? ¿No? Así como aquel joven rico, ¿no? Y que llega, que ya había guardado toda la ley y todo lo bueno, ¿no? Y había algo ahí en su corazón. Este mensaje está para nosotros el día de hoy porque pues puede haber ocasiones en que los cristianos somos propensos a sumergirse en los recuerdos de nuestras vidas pasadas, ¿no? Memorias que deberían estar muertas, así como ese viejo hombre, ¿no? Acabamos de leer, ¿no? Que somos hechos nuevos. Que tenemos que estar ahí pensando en aquello que hicimos en nuestro pasado. Esto no tiene sentido, mis hermanos, y va en contra de la vida cristiana que tenemos que vivir y lo que Dios quiere para nosotros.
O sea, no se trata como esos que dicen de victoria en victoria, ¿verdad? O sea, sí vamos de victoria en victoria, pero porque pues, es una lucha diaria, ¿no? No porque lo decretemos, sino porque Dios es bueno. Y Dios es bueno con los que le obedecen. Dios favorece a aquellos que se arrepienten de sus pecados, los confiesan y le entregan todo, ¿no? No seamos necios, amados. Digo, las mujeres ya estudiaron los proverbios, ¿no? Pero pues me gustaría que veamos el proverbio 26:11. Dice, como perro que vuelve a su vómito es el necio que repite su necedad. ¿Sí? Por ahí también un dicho, ¿no? Que dice, si Dios te ha rescatado del fango, pues no regreses a Él. Bueno, algo así, palabras más, palabras menos. ¿Sí? Si ya el Señor te perdonó, no vuelvas al pecado. Conságrate a Dios. Dedica tu vida a Dios. Si te puedo dar otro consejo, sería el siguiente. Haz de lado todo aquello que pueda recordar tu vieja vida, ¿no? Antiguas amistades, cosas o lugares que te puedan hacer recordar tu pasado. Yo he tenido pláticas con algunos de ustedes y que ya tengo más tiempo y pues a veces sí decimos, ¿no? ¿De dónde nos rescató el Señor? Qué bueno es el Señor. Y es algo que ya también les he dicho varias veces. A veces decimos, ojalá el Señor me hubiera rescatado antes, ¿no? Para no haber cometido tantas tonterías. Pero bueno, el Señor llega en el momento justo. ¿Qué nos queda ahora? Gozarnos y descansar en Cristo Jesús, hermanos. Si sabes que has sido perdonado, gózate en las misericordias de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sido perdonados? ¿No es esto suficiente? ¿Qué más quieres en la vida? ¿Qué más necesitas? ¿Sí? Así debe ser la visión que debemos de tener como cristianos, hermanos. Yo tengo hijas, quiero verlas crecer, ¿no? Ya se los he dicho que me den muchos nietos, quién sabe si quieren. pero Cristo es todo, debe ser todo para nosotros. Cristo es suficiente. Cristo es lo que necesitamos. Entonces, hagamos de lado cualquier sentimiento de culpa, ¿no? Todo lo pasado déjalo atrás, hermano. Concéntrate en Jesús. Vuelve a Él si es que te alejaste. Si no te has arrepentido, pues el mensaje es claro, como lo leíamos al principio. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Confiesa tus pecados. Reconoce quién es Dios, quién eres tú y la necesidad que hay en tu corazón. ¿No? Es lo mejor que puedes hacer. ¿Verdad? Pues con eso terminamos, mis amados. Como siempre espero que esta enseñanza sea de bendición para nuestras vidas. Yo les amo en el Señor, los animo a que se cuiden mucho, a que nos consagremos y pues le pidamos a Dios sabiduría, hermanos. Eso es lo que nos necesitamos, ¿no? Y vamos a ser más sabios mientras más estudiemos su palabra, mientras más oremos y nos consagremos a Él. ¿Sale? Vamos a orar, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta este momento, Señor, y tú nos has hablado, Señor, nos has llamado de nueva cuenta al arrepentimiento. Te damos gracias, Señor, porque muchos de nosotros ya hemos alcanzado la salvación a través de un genuino arrepentimiento, Señor. Hemos sido confrontados o fuimos confrontados en algún momento por tu palabra, Señor. Pudimos darnos cuenta de nuestra condición y cómo estábamos apartados de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy recordamos esto y hay gozo en nuestro corazón porque sabemos que estamos en paz contigo, Señor, que tú has perdonado todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, Señor. Pero recordarlo no es para tirarnos a la hamaca, Señor, sino para darnos cuenta el gran precio de nuestra salvación que costó nada menos que la vida de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a valorar esto, a no despreciarlo, a consagrarnos en lo personal y como iglesia para vivir vidas santas. Ayúdanos a
a corregir el rumbo si es el punto el día de hoy en nuestras vidas. Ayúdanos a dejar todo sentimiento de culpa. Ayúdanos a no estar escuchando al acusador que nos dice que no somos merecedores, porque sabemos que no somos merecedores, pero tu palabra nos deja en claro que a todo aquel que cree y se arrepiente, tú le das la bienaventuranza de ser hijo tuyo, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, Señor, como decíamos en la reunión de oración, a tener esa mente de niño, Señor, esa mente que recibe la palabra con anhelo, con gozo y la pone por obra, Señor. Te pedimos que bendigas a cada familia que está el día de hoy aquí, Señor, a nuestras hermanas que vienen por primera vez. Te pedimos que las bendigas, que las guardes. Y a todos los que estamos aquí domingo a domingo, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser siempre diligentes en el estudio, Señor, y en la oración, Señor, porque es lo que nos mantiene en comunión contigo, Señor, y te pedimos que esta enseñanza que escuchamos nos permita renovar nuestra mente y nuestra manera de vivir, Señor, y que podamos hacer de lado todas aquellas modas o ideologías que hay en nuestro mundo, Señor, que van en contra totalmente de lo que tú quieres para la humanidad, Señor. Tú lo que esperas es que todas las personas procedan al arrepentimiento y por esa razón alargas tu regreso, Señor. No sabemos el día en que vendrás, Señor, pero sabemos que así será, y como iglesia tuya, como tu esposa, como tu iglesia amada, Señor, esperamos ese día, Señor, y te pedimos que nos ayudes con todo el corazón a estar siempre limpios y preparados, Señor. Ayúdanos a no poner nuestra mirada en el piso, Señor, en las cosas que este mundo nos ofrece, sino poner nuestros ojos en lo eterno, Señor, en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Te damos gracias por esta semana que comienza, Señor. Te pedimos que nos guardes de todo mal, que nos ayudes, que nos des sabiduría en nuestro diario vivir, en el trabajo, en el negocio, con nuestras familias. Y te pedimos que nos des la oportunidad de estar de nueva cuenta el siguiente domingo aquí, en esta tu casa, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, estamos despedidos y...